Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, Bueno, buenas tardes. Santa Cruz, ¿cómo está? muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar, a saludar y presentar buenas tardes a todas y todos ustedes que nos están acompañando en esta tarde. Voy a hacer una breve semblanza de la expositora que nos está acompañando el día de hoy con el tema de análisis de los conflictos familiares. Este, eh, esta plática va a durar una hora. Ahorita empezamos a las 7 para terminar a las 8 y ahorita la doctora va a explicarles la dinámica. Bueno, la doctora Dulce María Villegas Arechiga, ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología familiar, tiene un doctorado en ciencias de la educación y en su experiencia profesional en el área de docencia, ella es docente desde hace 35 años, impartiendo asignaturas en la licenciatura y posgrado en el área de psicología y educación. En el área de psicología es en capacitación y asesoría en terapia familiar a psicólogos y trabajadores sociales del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Tiene 35 años de experiencia en el área de atención clínica a nivel institucional y privado. Actualmente es subdirectora de investigación y posgrado en la Universidad Autónoma del Noreste y colabora también como docente en la maestría en terapia familiar de la Universidad Iberoamericana Extensión Monterrey. Pues en nombre de la Universidad Ibero Monterrey les damos la más cordial bienvenida y doctora, muchas Muchas, gracias por participar. muchas gracias, Santa, muy amable. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme, gracias por compartir con nosotros su tiempo. Y antes de iniciar, quería yo solicitarles que por favor nos den las inquietudes que tengan con respecto al tema antes de que iniciemos. Yo tengo planteado un recorrido que vamos a hacer acerca de los conflictos y las problemáticas en las familias, pero también sería muy importante tener de parte de ustedes inquietudes sobre el tema que quisieran ustedes tocar y que igualmente a lo mejor no lo tenía yo contemplado. Y entonces nos enriquecería mucho, ¿no?, su participación. Bueno, voy a compartirles un documento para poder hacer el recorrido, ¿no?, de una manera más didáctica. Entonces, déjenme, vamos a irnos aquí. Y bueno, este es nuestro documento con el que vamos a empezar a trabajar. Soy la doctora Dulce Villegas, les agradezco muchísimo su tiempo y agradezco muchísimo a la Universidad Iberoamericana de Monterrey su invitación para participar con ustedes. Voy a hablar del análisis de los conflictos familiares, cómo es que se presentan en las familias, a qué se deben estos conflictos y de qué manera podemos abordarlos. Primeramente, bueno, la cuestión inicial es, ¿qué es una familia? Y una familia es la unión de personas con un proyecto de vida conjunto, pensando que siempre vamos a estar juntos, de alguna u otra manera, relacionados, con sentimientos de pertenencia, compromiso personal entre todos los participantes de esta familia, con relaciones de cercanía, con reciprocidad y dependencia unos de otros. Una de las cuestiones muy importantes en los estudios de familia es cómo en la familia uno de los elementos críticos es cómo se interacciona, cómo compartimos unos con otros. Y finalmente, a través de esta interacción, cómo nos vemos afectados. O sea, lo que unos hacen nos afectan a otros. Y finalmente, en función de esa interacción que tenemos, vamos teniendo determinado tipo de respuestas. Todo lo que aprendemos en nuestras familias son las bases con las que vamos a desarrollar nuestra vida.
O sea, el tipo de interrelaciones con la autoridad, cómo aprendemos a colaborar, cómo intercambiamos ideas, afecto, cómo tomamos decisiones, qué tipo de valores tenemos, qué tipo de creencias tenemos, cómo ejercemos la autoridad, el poder, cómo manejamos el conflicto, eh, cómo nos responsabilizamos, si tenemos capacidad de respetar las normas, las reglas, los límites, si reconocemos las jerarquías. Todos estos elementos que regulan la convivencia las aprendemos en nuestras familias. Y estos elementos o todas estas conductas de alguna manera nos van dando diferentes formas de convivencia, ¿no? Y de comunicación entre nosotros. El modo en que nos vemos a nosotros mismos como personas y el modo en cómo apreciamos al mundo viene de nuestra familia de origen. Mientras uno no logre ser un adulto independiente con su familia, tampoco vamos a poder serlo con otras personas. Los mismos problemas que a lo mejor vivimos en nuestras familias, si estos no se resuelven adecuadamente y nos independizamos emocionalmente de las cuestiones familiares, nuevamente las repetimos en nuestras familias que formamos. Los aprendizajes que vamos adquiriendo en la familia permanecen con nosotros a lo largo de toda la vida. Y es muy importante poder hacer conciencia de aquellas cosas que quisiéramos modificar, pues en términos generales todos los aprendizajes los llevamos con nosotros y no nos damos cuenta de aquellas cosas que en algún momento nos estorban, ¿no? En nuestro desarrollo. Una de las cosas más difíciles en la vida es lograr una separación emocional de la familia de origen. Y esto lo vemos mucho a veces en las dificultades con los matrimonios que se dan precisamente por estas dependencias todavía con las familias de origen. Y esta dificultad para formar con una nueva estructura, una nueva forma de ser, una nueva forma de ver las cosas, una nueva manera de enfrentar la vida de una nueva pareja, en una nueva familia. Y todavía traemos muchas cosas de la familia de origen. En términos generales, todas las familias presentamos algún tipo de situación, mayormente difícil o problemáticas sencillas de vida cotidiana. Pero de alguna manera, todas las familias presentan conflictos. Y el problema como tal no es tener conflictos, sino cómo resolvemos esos conflictos. Tener conflictos es parte de la vida y nos permite fortalecernos, crecer, aprender a negociar, a hablar con otros. Entonces, y el conflicto es una señal de que hay cosas que debemos de cambiar, hay cosas que debemos de modificar en nuestra vida. Generalmente cuando hay conflictos es que hay cosas que no están funcionando, no es algo negativo, es un aviso. Es un aviso que está diciéndonos que hay necesidad de revisar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras maneras de ser, de pensar, de hacer las cosas para modificar aquellas que estén causando algún tipo de problema en nuestras relaciones. En general, hay familias con mayores complejidades en sus relaciones y entonces más difíciles, más complejas, con mayores tareas. Y las familias que requieren generalmente atención con determinados tipos de problemáticas son tanto familias biparentales, donde tenemos a los dos papás, pero también las familias monoparentales y una sola papá o mamá, las familias extensas, que son las familias que comparten, ¿no? La vida de los hijos, familias que pasan por divorcio, por separaciones, familias que se han vuelto a casar, familias que han adoptado, ¿no? Pequeños, familias que son, atienden, ¿no? A niños en un ínter que son adoptados,
familias con miembros que tienen necesidades especiales, como algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad de tipo psicológica, física, sensorial, o también familias con niños extraordinariamente inteligentes, que le es difícil a los padres saberse la relación con ellos. Familias con personas mayores donde se tienen que tomar decisiones en cuanto a cómo cuidarles o tomar decisiones en cuanto a si se van a mover a alguna casa de cuidado, etc. Entonces, todas estas familias presentan algún tipo de problemática para lo cual es importante a veces tener la ayuda profesional para poder reflexionar sobre estas situaciones y buscar las mejores alternativas de solución. También tenemos familias en situaciones de riesgo que es muy importante atender, dado que presentan situaciones complicadas como estar involucrado en algún tipo de consumo de drogas, el tener violencia en la familia, delincuencia, los embarazos prematuros también son situaciones complicadas para las familias. Algunos jóvenes con conductas agresivas hacia los padres y todas estas familias requieren de apoyo para poder trabajar y resolver, ¿no?, las problemáticas que se pudieran presentar en todos estos diferentes procesos y complejidades. También tenemos familias con diferencias étnicas, culturales, como son las familias migrantes, los grupos minoritarios en la sociedad, adultos con responsabilidades excesivas en sus familias o aquellas personas que estén teniendo dificultades para conciliar la vida familiar, laboral, personal, donde vemos que se afectan los roles en la familia o hay necesidad de formar de una manera diferente para que todos colaboren en el desarrollo de las actividades y de los requerimientos que se tienen, ¿no?, en una familia. También otras familias con otros tipos de problemáticas son las familias o las parejas divorciadas con dificultades de relación con los excónyuges y sobre todo cuando afectan la relación con los hijos. Y finalmente tenemos las familias mononucleares, que son estas familias que presentan problemáticas también con relación a problemas de infertilidad, por ejemplo, y que pudieran pasar por todo este proceso para generar una familia o tener familia. Las parejas de un solo sexo, que también es a veces complicado, ¿no?, la relación o la resolución de esta presentación ante sus propias familias. Los mujeres o que en algún momento deciden tener familia sin involucrarse en un matrimonio. Entonces, todas estas nuevas familias que se les denomina postnucleares y que finalmente van a tener algún tipo de situación para la que es importante considerar el apoyo, ¿no?, profesional, que puede darse a través de atención psicológica y sobre todo la atención que tenemos todas las personas dentro de la formación de la terapia familiar. Los elementos de análisis de conflicto familiar, específicamente en el campo de la atención a la familia, tenemos varios elementos. Para hacer un análisis de estos conflictos que se presentan en las familias que hemos mencionado, tenemos la estructura familiar, que es un primer abordaje, el cual lo podemos desarrollar en el momento en que vamos entrevistándonos con las familias. Tenemos otro elemento muy importante dentro de la estructura también, que son los límites, el valorar el nivel de cohesión familiar. Ahorita voy explicando algunos de estos elementos.
los niveles de adaptabilidad de la familia, el nivel de comunicación de la familia, la convivencia a nivel conyugal y como padres dentro de la familia. Otro elemento importante es el ciclo evolutivo, o sea, los diferentes ciclos por los que atraviesa un ser humano y entonces en qué momento de vida se encuentra, qué tareas y qué problemáticas se pudieran estar presentando en esa etapa del ciclo evolutivo. Luego tenemos otros personas muy importantes de evaluar, que son los pacientes identificados y que son aquellos personas dentro de una familia, que puede ser un adulto o un chico, un niño, que presenta determinados tipos de problemas, como problemas de conducta, problemas en las relaciones, problemas en la escuela, en relación con otros, con la autoridad, etcétera. También pueden ser problemas como enfermedades, ¿sí? Que pudieran estarse presentando asociadas, ¿no? a conflictos familiares. Y donde también revisamos, bueno, cuáles son las soluciones que se han venido intentando para ver el éxito o las dificultades que han tenido en la implementación de estas soluciones intentadas. Entonces, entre estos elementos de análisis que les platicaba, uno de los muy importantes es cómo es la estructura familiar. Y para la estructura familiar tenemos que ver en función de tanto los diferentes grupos que hay en la familia, como este pequeño equipo que forma la pareja, que denominamos, este es un subsistema, el subsistema conyugal. También denominamos la parte de padres, que se denomina subsistema parental. Tenemos el grupo de hijos, al que denominamos subsistema fraterno. Y en cada uno vamos examinando cómo se relacionan, cómo se comunican, cómo se apoyan, cómo se expresan las cosas, cómo conviven entre ellos, cómo se manifiesta en el afecto, ¿sí? E igualmente se revisa esta parte de suprasistemas, y los suprasistemas tienen que ver con lo que está fuera de la familia, que tiene que ver con la comunidad, con los vecinos, con los amigos, con familias extensas, ¿sí? O sea, todo aquello que está alrededor de la familia y que de alguna manera también contribuye para su bienestar o también para en algunas situaciones de conflicto, ¿sí? Entonces, estos dos elementos son muy importantes, el cómo se da la estructura, cómo está conformada y cuál es el flujo que se da de comunicación, de intercambio entre todos los miembros. Otro aspecto muy importante en el análisis de estos conflictos está relacionado con los límites. En el caso de los límites, vemos si esos límites son claros, o sea, está bien definido quiénes son los papás, cómo hay que comunicarse con ellos, cómo se solicitan las cosas, si ellos son la autoridad, si ellos son los que plantean las reglas, sobre todo en la etapa de los hijos pequeños, y cómo estas reglas o estos límites se irán modificando conforme los hijos también van creciendo. Otro punto es si los límites son difusos, si no hay reglas claras, si las personas, los hijos, no respetan mucho la autoridad o finalmente hacen mucho de acuerdo a su propio criterio, sin la consulta hacia los padres o hacia el respeto, ¿no?, de las reglas familiares que están establecidas. Y entonces hablamos de límites no muy claros, o incluso a veces cómo esta relación de los padres con los hijos en un esquema de amigos puede ser confuso, ¿no? Y no respetarse la autoridad cuando los papás pasan a este plano de somos amigos y todos somos iguales. Entonces, todo esto tiene que ver con los límites en la familia, las reglas, las normas,
de cómo nos relacionamos. También encontramos que podemos encontrar familias con límites muy rígidos, eh, quizás con familias muy tradicionales, donde no hay tanta comunicación con la figura de los padres y donde las reglas son más duras o más difíciles de modificar o de cambiar o de negociar. Entonces, esta es la parte donde también analizamos cómo se da la comunicación con respecto a las reglas, a las normas y qué tipo de límites hay en la familia que permite eh, una convivencia armónica o una convivencia complicada. Por otro lado, también tenemos otro elemento que es el nivel de cohesión. Dependiendo de los niveles de cohesión, las familias también pueden presentar diferentes tipos de conflictos. La cohesión tiene que ver con qué tan cercanos estamos o qué tan distantes estamos como miembros en una familia. Entonces, hay familias que le llamamos desligadas, que son familias que están muy separadas entre los miembros de la familia, que no tienen mucha comunicación, que no tienen mucha relación, eh, que igualmente pueden durar muchísimo tiempo sin convivencia mutua, ¿no? Y entonces esta familia no tiene a lo mejor, fortalezas o los apoyos que puede dar una familia con relaciones más cercanas. Por otro lado, tenemos la familia separada. Esta es una familia que también tiene cierta distancia entre sus miembros, pero finalmente también tiene mayor comunicación. O sea, un poco más que comunicación que la familia desligada, donde igualmente a lo mejor los hijos se han ido a diferentes lugares, no tienen mucha comunicación entre hermanos o con los padres, y la familia separada es un poco más el nivel de comunicación que pueden tener entre ellos y de apoyo o de soporte entre ellos. Luego tenemos la familia unida. Esta es una familia que tiene más cercanía, más relaciones entre ellos, cuentan con el apoyo entre el grupo familiar de hermanos o con los padres. Y finalmente, en situaciones de crisis, es una familia que da mucho soporte a todos los miembros, ¿no?, de esta familia. Por otro lado, tenemos las familias aglutinadas. Estas familias aglutinadas presentan mucho conflicto porque no hay como respeto de las diferencias entre las personas. Todo se comunica, todo se sabe, todo se comparte, todo es de todos, todo el mundo tiene voz y voto, todo el mundo opina y finalmente, bueno, se causan muchas dificultades por las cuestiones que a lo mejor se compartan, que no se deberían de compartir, o por esta falta de límites, ¿no?, entre los diferentes grupos, ya sea dentro de la misma familia, entre los padres que comunican sus situaciones de pareja a los hijos, o los hijos ya más adultos que comunican todo entre todos y finalmente se van teniendo dificultades porque se van haciendo alianzas. Algunos están más apoyando a determinadas personas de la familia, otros no apoyan, y cuando las personas del conflicto se contentan, los demás quedan molestos porque las resoluciones no fueron las que esperaban. Entonces, es una familia muy cercana que comparte muchas cosas y a veces compartir en demasía causa conflictos en la familia. Otro aspecto importante en el análisis de los conflictos son los niveles de adaptabilidad. Si la estructura de la familia es flexible, es caótica, rígida o tiene una buena estructura que le permita adaptarse de manera funcional y adecuada a las nuevas situaciones de vida que pueden presentarse a lo largo de la vida familiar, como la necesidad a lo mejor de cambiar de residencia y tener una respuesta funcional a esto,
o las situaciones de crisis, ¿no? O sea, como a lo mejor perder un trabajo, que podría ser una situación de crisis, y esta capacidad de adaptarse y hacer los ajustes necesarios para poder salir adelante. Para hacer el análisis de este tipo de problemas o de situaciones con las familias, pues entonces revisamos la cuestión de la estructura. Si esta estructura permite comunicación, permite reaccionar adecuadamente, permite comunicarse de manera asertiva y responder ante los requerimientos de estas situaciones nuevas. Las familias flexibles tienen muy buena capacidad de adaptarse, de participar con otros para encontrar soluciones y encontrar la mejor manera de salir adelante ante cualquier situación. Con las familias caóticas presentan dificultades importantes, dificultades en cuanto a que no hay como reglas claras, no hay con quién contar de manera firme o clara, con quién puedo contar, con quién no puedo contar, hasta dónde puedo exponer una problemática, que también van a reaccionar, etc. Entonces, son familias con mayores dificultades ante las situaciones de crisis o las nuevas situaciones que pudieran estarse presentando. Lo mismo en las familias rígidas. Las familias rígidas pueden presentar problemas en cuanto a no tener la capacidad de adaptarse adecuadamente y generar problemas al interior por no tener posibilidades de hacer los cambios que se requieren para poder tener un desarrollo más armónico. A veces los niveles de adaptabilidad son complejos en relación al tipo de problemática que pudiera estarse presentando, como encontramos, dependiendo del ciclo de vida, del ciclo vital, a lo mejor esta parte donde los padres ya son adultos y se necesitan encontrar formas mejores para que estén seguros y no tengan riesgos. Y a lo mejor se requiere pensar en una casa de hogar donde puedan estar bien atendidos, o si alguien de la familia los va a tener en su propia casa, de qué manera se puede adaptar los diferentes tipos de familia ante estas situaciones que el mismo ciclo de vida nos presenta y que tenemos que estar preparados para atender. Como también cuando tenemos niños con algún tipo de problemática, algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad. Entonces, requiere de mucha capacidad de adaptación, de flexibilidad y de reestructuración continua, ¿sí? Otro elemento muy importante es la comunicación familiar. Y en la comunicación familiar consideramos la familia si se comunica de manera positiva, si apoya a sus miembros, si les reconoce, si los acompaña, si les puede dar apoyo ante situaciones complicadas o difíciles o dolorosas, o si la comunicación es crítica, dura, sin reconocimiento, y eso genera sentimientos, malos entendidos y dificultades en las relaciones familiares. Dentro del otro análisis que hacemos con respecto a las problemáticas familiares son la conyugalidad. Y la conyugalidad en cuanto a qué tipo de patrones de interacción tiene y cómo resuelve los diferentes conflictos que se les presentan. Si tienen la capacidad de comunicarse, si tienen la capacidad de escucharse, si tienen la capacidad de respetarse mutuamente, depender uno de otro, apoyarse uno con el otro, hacer un equipo, ¿no? Que les permita ser el sostén o ser los pilares verdaderamente de sus familias.
La relación conyugal es muy importante porque finalmente eh, afecta a la parentalidad. O sea, esta subsistema parental donde establecen los padres las normas, donde educan, donde deben de proteger a los hijos pequeños y en todo su desarrollo, donde deben de atenderse todos los requerimientos. Si la pareja tiene dificultades en su relación como cónyuges, como pareja, dificulta la relación de padres también. Entonces, la pareja conyugal es muy importante. También es muy importante que la pareja conyugal tenga claro que eh, los hijos dependen de ellos durante mucho tiempo, toda su infancia y adolescencia, hasta que son, van entrando a ser adultos jóvenes y que en algún momento crearán sus propias familias y se irán de casa. Los cónyuges tienen que tener muy claro que ellos son la pareja que va a prevalecer a lo largo de la vida de la familia. Los hijos deberán irse y entonces la pareja debe de estar en contacto a lo largo de todo el proceso de desarrollo familiar y no perder el contacto, la relación, la convivencia, las cosas con las que uh, participan o gustan de hacer, ¿no? Como pareja a lo largo de su vida. Esto es muy importante para poder desarrollar la parte de padres y finalmente para que en el momento que los hijos vayan creciendo y vayan generando sus propios espacios de actividades, de relaciones, los padres vuelvan a tener espacio para ellos, para convivir como pareja y con otras parejas propias de la edad de los padres. Esta parte de la conyugalidad es muy importante y la conyugalidad lleva diversas etapas de desarrollo en las cuales la pareja se va consolidando o finalmente encuentra algunos tropiezos en ese proceso que deberá atender, ¿sí? Para poder fortalecer su relación y la comunicación entre ellos. Otro aspecto muy importante es el ciclo evolutivo. Y en el ciclo evolutivo debemos analizar el tipo, en el periodo en que se encuentra la familia. La familia tiene un ciclo por el que va atravesando y en este ciclo pues va a presentar determinadas problemáticas, tiene que resolver determinadas tareas, como por ejemplo existe el primer periodo donde se forma la pareja y tienen que aprender a convivir, a resolver las cosas como pareja, a diferenciarse de sus familias de origen, a establecer lineamientos de cómo convivir con las familias de cada uno, cuáles son las formas de convivir con los amigos, cómo se va a manejar el presupuesto interno de esta nueva pareja, en esta nueva hogar que se está formando. Entonces, hay un periodo donde hay determinadas cosas que tienen que resolver y problemáticas que pudieran presentarse en cuanto a las diferencias que cada uno traiga con respecto a sus aprendizajes de familia de origen. Entonces, aquí esto tiene que ver con estas crisis evolutivas, como también con el nacimiento de los hijos, ¿no? Cuando la familia empieza a formarse y llega el primer hijo y los cambios que se tienen que hacer en todos los aspectos de ser dos personas, a lo mejor con una vida muy estructurada, con unos tiempos muy bien estructurados, un presupuesto muy bien armado, etcétera. Pero finalmente cuando llega el primer hijo, todas las cosas que se tenían organizadas hay que volverlas a replantear. Hay que replantear las cuestiones económicas, replantear las cuestiones de tiempo, replantear las tareas de casa, replantear la organización con las familias de origen, replantear las relaciones con
los amigos, los tiempos. Entonces, la atención de este nuevo miembro de la familia, cómo se va a atender, cómo vamos a participar, o sea, como pareja, cómo va a participar en la atención de un bebé. Entonces, aquí las crisis evolutivas implican que se requieren cambios importantes y que a lo mejor las cosas que desarrollamos en un primer momento ya no son tan funcionales y necesitamos replantear y volver a hacer otras cosas diferentes. Las crisis inesperadas y bueno, finalmente está el periodo de escuela de los niños donde nuevamente hay que hacer cambios y pueden tenerse problemas o bien con la escuela o bien con los docentes o bien con los niños, etc. Problemas de aprendizaje, situaciones familiares por cuestiones de trabajo y todo esto implica replantear continuamente las cosas que tenemos que hacer diferentes. Por otro lado, tengo aquí una comunicación de una persona que quiere participar. Sí, doctora, es de parte de Evelyn. ¿Sí alcanza a ver el chat o quiere que le lea la pregunta? Se la puedo leer. Sí, sí me la lee Santa porque no veo el chat. Ah, muy bien. Dice Evelyn que en las familias aglutinadas, ¿cómo ir marcando esos límites, sobre todo cuando ha existido agresión física, padre contra hijos, hijos contra padres y entre olón fraterno? Muy complicado cuando se ha presentado cuestiones de agresión. Una de las cuestiones importantes es que en las familias donde hay violencia es muy importante el ir detectando cuáles son los detonantes de las agresiones y poder tomar espacios o movilizarse dentro del espacio que se tenga, que puede ser dejar de discutir, que puede ser encontrar una manera de tomar aire, diría yo, o sea, a lo mejor ir al baño y lavarme la cara para calmarme un poco y no continuar con una discusión, etcétera. O sea, encontrar o estar sensible a aquellos detonantes que van haciendo que las personas vayan subiendo de tono, vayan sintiéndose agredidas o vayan discutiendo una con otra y finalmente vemos que no se van a escuchar y no van a llegar a ningún lado. Entonces, empezar a discutir en una escalada donde se genera la violencia quiere decir que no se no se es sensible a esos aspectos y se continúa enredándose en el problema de discusión que finalmente llega a una agresión. Los límites tienen mucho que ver con esta parte de no discutir con palabras antisonantes, por ejemplo, o no agredirnos verbalmente, no insultarnos, no mostrarnos disgusto, porque muchas veces generamos antagonismo en otra persona a través de nuestros gestos, de nuestro tono de voz. Y esto es muy importante cuando decíamos que en las familias, el estudio de la familia tiene que ver cómo interaccionan. O sea, ¿qué digo yo que hace que el otro reaccione mal? Y cuando el otro reacciona mal, ¿cómo reacciono yo a esta situación? ¿Reacciono peor? Y voy evolucionando. Finalmente vamos haciendo una escalada donde finalmente llegamos a cuestiones muy agresivas. Entonces, la primera cuestión de los límites es cómo reconozco en el momento en donde me tengo que retirar o me tengo que plantear que no vamos a llegar a ningún lado y que necesitamos retirarnos de esta discusión para posteriormente plantear.
es muy importante, los límites son muy importantes cuando se van generando a lo largo de todo el desarrollo de la familia. Si la familia no tiene claridad con los límites, conforme vamos teniendo malos aprendizajes, malos hábitos, malas formas, nos cuesta más trabajo. Y nos cuesta más trabajo hacernos conscientes de qué cosas hacemos todos, porque todos participamos de una manera en, en estas agresiones, ¿no? No es una persona solo, es el cómo se retroalimenta, qué dice el otro y cómo reaccionas ante lo que te dicen y cómo respondes a lo que te dicen y cómo vas perdiendo control de tus emociones, control de lo que quieres decir y puede ser ofensivo, ¿sí? Y puede ser agresivo. Entonces, los primeros aprendizajes en esto para controlar la agresión o la violencia es ser sensibles a estos detonantes que hacen que las personas vayan subiendo de tono y siendo agresivas unas con otras. Y teniendo conciencia de que alguien tiene que tomar el primer paso de retirarse. No esperar a que el otro lo haga, uno lo tiene que hacer. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, también podemos tener en este proceso de crisis inesperadas que estábamos comentando, podemos tener las situaciones con pérdidas de trabajo, enfermedades crónicas que se presenten en la familia, diagnósticos, ¿no? Sobre determinada enfermedad que no estábamos esperando, muerte de familiares. Entonces, todos estos momentos van a presentar crisis en las familias y dificultades para resolverlas y necesidades de hacer cambios. También tenemos otros momentos con pacientes identificados que son aquellos niños que puede ser que estén presentando algún problema de conducta, problemas en la escuela, jóvenes con situaciones de rebeldía o faltas a la autoridad, etc. Entonces, los pacientes identificados son personas, niños, adolescentes o adultos que traen una sintomatología específica que preocupa a toda la familia. Y hay que revisar, bueno, qué situaciones, en qué momento se presenta este problema, desde cuándo aparece, quiénes están involucrados, cómo ha ido evolucionando y qué soluciones se han venido intentando al respecto. Entonces, todos estos recorridos, algunas son situaciones a lo mejor de la vida cotidiana, problemáticas que las vemos en nuestra vida cotidiana, pero que algunas requieren atención, trabajarlos con alguien, reflexionar con alguien para resolverlas de la mejor manera y no quedarnos intentando cosas que a lo mejor no nos ayudan o no están resolviendo el problema. Cuando las parejas, decíamos en un momento, tienen problemas, vemos que a veces los niños quedan entrapados entre los problemas de los padres o los problemas de los cónyuges, ¿sí? Y entonces encontramos estos pacientes identificados como pueden ser los niños muy problemáticos o los niños rebeldes o los niños que se creen papás de sus hermanos y quieren regañar y ordenar y dirigir a la familia. O estos niños que pasan desapercibidos como no hacen ruido, prefieren no ser vistos para evitar problemas. Los niños bromistas que tratan de llamar la atención, ser distractores, cuando hay problemáticas, como también para focalizar la atención en otro lado, ¿sí? Y los niños que aprenden a manipular y aprenden a sacar ventaja, porque finalmente los niños son extraordinariamente sensibles, inteligentes, todo el tiempo, desde que nacen, ¿no? Entonces, los niños absorben
todo lo oyen, todo lo ven y lo imitan finalmente. Entonces, los niños se dan cuenta de muchas cosas. A lo mejor hay muchas cosas que no les quedan claras porque los papás se pelean. Pueden pensar que es por ellos, que ellos están representando un problema y por eso sus papás se pelean. Y entonces tratan de resolver esa situación de alguna manera, a veces enfermándose, a veces teniendo accidentes, a veces teniendo problemas en la escuela. Entonces, los niños en muchas de las situaciones familiares quedan entrampados. Y si los padres no cuidan este aspecto, pues son situaciones que les van a afectar a lo largo de su desarrollo. Y pueden ser experiencias muy negativas que les afecten también como en su vida adulta. Doctora, por aquí tenemos una pregunta relacionada con esa última parte que nos compartía, que dice que ¿por qué se incluye al niño bueno en esa clasificación de los niños entrampados? Porque hay niños que son, que aparentemente, si los papás tienen problemas, el niño aprende a resolver por sí solo, a no dar problemas en la escuela, a hacer sus tareas correctas. Es como si un niño no necesitara nada. Es como los niños que parecen adultos, ¿no? Ellos caminan bien, resuelven bien, hacen las cosas bien y parece que no requirieran de los adultos. Es un niño bueno, se porta muy bien, no presenta problemas para los papás. Y si los papás están si están conflictuados de alguna manera, el niño resuelve sus cosas, su escuela, sus tareas, este, sus actividades para como no dar lata, como no representar ningún trabajo adicional para los padres. Entonces, los niños buenos también a veces hay que, sobre todo cuando hay conflictos entre las parejas o los padres, sí es importante revisar estos niños, ¿no? Que no se comportan completamente como niños, no juegan, no interaccionan, no son inquietos, son como niños muy grandes, ¿no? Como niños adultos. Gracias, doctora. También están haciendo otra pregunta al respecto. Adelante. Dice que si los niños buenos pueden caer en estructuras rígidas, llegando a ser de adultos, llegando a ser de adultos unos padres muy críticos o desarrollar juez interno muy crítico. Cómo nos desarrollemos tiene que ver con la interacción con nuestros padres. Si tenemos padres muy autoritarios, muy rígidos, podemos internalizar esas normas y comportarnos como niños o adultos, ¿no? Como niños con mucha dificultad para flexibilizarse ante, por ejemplo, el juego con otros niños, o ser muy críticos, o ser muy disgustados con otros, ¿sí? Entonces, si venimos de un sistema o de familias muy rígidas, muy duras, um, cuyas normas sean muy puntuales, ¿no? Que es mucho como la familia muy tradicional de otros tiempos, que yo creo que se ha ido flexibilizando, pero bueno, o sea, puede ser ese tipo de familia que nos enseñan a ser, nos enseñan a ser como muy puntuales con las cosas y después eso nos cuesta trabajo el aceptar el mundo o la vida o los puntos de vista de otros, ¿no? De manera más flexible o más abierta. Entonces, la forma en cómo nos relacionamos con nuestros padres, si nuestros padres nos critican, nos hacen sentir mal, si nunca como niños nos dicen que deberíamos hacer las cosas mejor, o si normalmente nos están comparando, o si nos dicen que pudiéramos hacer las cosas de otro modo, o que somos torpes. Entonces, eso genera un tipo de persona que va a tratar
de hacer las cosas lo mejor posible para tener el reconocimiento de otros. Y entonces, a lo mejor tenga dificultades en poner límites, porque permita que hagan cosas otros para conseguir ese reconocimiento o ese afecto. Entonces, esta cuestión de cómo vamos a, si tenemos unos papás más maduros, con capacidad de platicar, de reconocer, de apoyar, el niño va a sentirse seguro de tener más respaldo, de tener con quien platicar sus dudas, sus sinsabores, sus situaciones malas que hayan pasado en la escuela, pleitos con amiguitos, dificultades con los hermanos, enojos, ¿no?, con el maestro. Va a poder compartirlo con sus padres, y si estos padres son unos padres maduros que puedan tolerar la angustia, el enojo, etcétera, de los niños, y orientarlo y ubicarlo y apoyarlo, pues finalmente va a generar un adulto o personas con mayores capacidades para enfrentar situaciones, para ser más asertivos, para aprender de las cosas, ¿no?, por las que está pasando. Entonces depende mucho del tipo de papás. Estos niños buenos son niños que en adultos, vamos a decir, a lo mejor con no tantas relaciones, son niños a lo mejor más aislados, más solitarios. Pueden ser niños muy inteligentes, muy dedicados a las cuestiones de escuela, y muy autónomos también, pero con dificultades entonces para relacionarse, para convivir con otros, para compartir o para depender. Finalmente también han aprendido que no pueden depender de sus papás, entonces encuentran la manera de resolver las cosas por sí mismos. Entonces, Gracias. depende de las problemáticas o el carácter de los padres, cómo puede ir afectando, ¿no?, el desarrollo de los niños. Y en este proceso evolutivo tampoco, otra cosa importante es, no es algo que sucede en una ocasión, no, estamos hablando de problemáticas que son continuas a lo largo de un proceso evolutivo largo. Y hay situaciones de conflictos que son a lo mejor transitorios porque se resuelven, la pareja se puede haber enojado y a lo mejor no hablarse, pero al día siguiente poder platicar y resolver y trabajar con sus hijos, no compartir las cosas o los problemas con sus hijos, y eso no va a causar daño emocional. Los daños emocionales se causan a partir de que son situaciones permanentes durante mucho tiempo, ¿sí? Gracias. Doctora, tenemos otras preguntitas más, pero no sé si guste continuar con la presentación y al final las dejamos o prefiere que de una vez le comente. Si concluimos esto Muy bien, y nos vamos a otro grupo de preguntas. de acuerdo. Otras herramientas que tenemos y que con esto también las familias nos podemos como representar o dibujar es, las familias tienen como posiciones, deben de tener posiciones muy claras. Y cuando dibujamos una familia es como dibujar una organización, ¿no? O sea, los papás son los que están arriba, ¿no? Y entonces por aquí tengo un genograma familiar donde dibujamos los elementos estructurales de esta familia y los elementos relacionales. Los elementos estructurales es, bueno, los miembros de la familia, las edades que tienen, los nombres de cada persona, las situaciones de vida, si ya fallecieron, etcétera. Pero también tenemos elementos relacionales que dibujamos, como estas líneas que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Como vamos haciendo agrupamientos de las personas. Y esta es una herramienta que es muy útil para dibujar
los conflictos, como por ejemplo, aquí vemos un conflicto entre el papá, que es Antonio, con su hija Raquel. Ahí hay una relación muy complicada, una relación rota. Y parece que entre mamá, que es Teresa, y Raquel, que es la hija de 30 años, pues también hay una relación conflictiva, ¿sí? Entonces podemos, cuando estamos trabajando con una familia, podemos ir platicando, dibujando estas problemáticas y nos es muy importante que podamos representar a la familia y mostrarle cómo la vemos, cómo debería de estar originalmente y cómo vemos las diferentes problemáticas, ¿no? Que dibujamos cuando tenemos una entrevista con una familia. Y bueno, otras herramientas para el análisis de los conflictos familiares es evaluar el riesgo, o sea, evaluar los niveles de riesgo y los niveles de las capacidades protectoras que tiene cada familia para poder crear un perfil de intervención. Otra cosa importante es saber cómo se dan las interacciones en cada familia. Uh, ¿Qué elementos identificamos en la estructura o qué elementos en la estructura pudieran estar manteniendo los problemas? Un problema en específico. Por ejemplo, si dentro de la estructura tenemos que hay unos límites difusos y que cuando los papás discuten, hay otros miembros de la familia que discuten más o toman lados, ¿no? O sea, alianzas, hacen alianzas con algunos de ellos y las cosas se van incrementando en cuanto a la problemática y a los enojos y a los resentimientos, pues entonces vemos que hay una estructura como tal o parte de la estructura de la familia ayuda a mantener el problema. Entonces, es muy importante identificar qué cosas mantienen los problemas, qué tipo de conductas mantienen un problema. Por ejemplo, hay algo que solemos hacer mucho, a lo mejor, y no nos damos cuenta que eso está contribuyendo a que una problemática se mantenga. Por ejemplo, un niño que no hace caso. Y le digo una vez, apaga la tele. Y ahorita. Apaga la tele, ahorita. ¿Y apagues la televisión? Ahorita. No te estoy diciendo que apagues la tele, ahorita. O sea, hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, y finalmente que la criatura no haga caso, está contribuyendo a que el estilo de estar diciendo, repitiendo algo que no funciona, pues está manteniendo el problema que el otro no haga caso. Finalmente llega un momento donde a lo mejor la mamá levanta mucho la voz, muy enojada, y el niño entiende en ese momento que ahora sí está en el punto crítico. Ahora sí tiene que hacer caso. Entonces, pero en el inter, a lo mejor di 10 gritos y el niño no hizo caso. Entonces, este manejo, esta forma dentro de la estructura de no ser muy claros, no tener las reglas claras, permitir que las situaciones se den y se den y se den y se den sin tomar acciones distintas que nos permitan resolver. Hace que se mantengan mucho de los problemas. Es muy importante que cuando identifiquemos o trabajemos o analicemos la estructura de las problemáticas de una familia, busquemos cuáles son los recursos con los que cuenta. O sea, estos recursos para el cambio, qué elementos tiene para promover ese cambio que quiere, ¿sí? O qué tanto son los problemas o la estructura que mantiene el problema si es más fuerte que los recursos que se tienen. Algo, por ejemplo, que hay que cuidar mucho con respecto a lo anterior que platicaban o preguntaban sobre cuestiones de violencia. Hay que tener mucho cuidado en las intervenciones donde hay violencia y analizar muy bien cuáles son los recursos que se tienen o cómo o si no están
Si no hay suficientes recursos, eh, es importante trabajar en ellos antes que hacer otro tipo de intervenciones que pudieran aumentar los riesgos, ¿no? En situaciones de problemáticas de violencia en las familias. Entonces, con esto, bueno, hablo de que es importante generar esta ecuación del balance del sistema, que es una metáfora donde nos ilustra la importancia de valorar el equilibrio o el desequilibrio entre los recursos de cambio y la estructura que mantiene el problema. Si la estructura que mantiene el problema es más grande que los recursos, necesitamos hacer un plan de intervención para generar esos recursos y posteriormente pensar en cómo generar un cambio. La intervención familiar se orienta a conseguir un equilibrio positivo entre los recursos para el cambio y lo que mantiene un problema. Si el desequilibrio es muy negativo, pues necesitamos intervenir de manera a lo mejor emergencia en algunas situaciones o hacer una planeación de generar suficientes recursos o capacidades para poder resolver o enfrentar situaciones complejas. Cuando el balance lo permite, bueno, se pueden movilizar los recursos familiares y entonces trabajar sobre este cambio. Las preguntas guía siempre en una situación de conflicto es, ¿qué impide a esta familia avanzar o solventar? ¿Y qué recursos tiene para el cambio? El factor tiempo es muy importante. Si es una situación crónica que tiene mucho tiempo, pues es más compleja. Si es una situación reciente, ¿no? Si es una problemática reciente, entre comillas. Hay que valorar los indicadores de las crisis, observando el efecto de acontecimientos vitales recientes, cómo responde la familia para poder valorar estos recursos para enfrentar situaciones y para hacer cambios, la cronicidad del problema y poder planear en función de ello el tipo de intervención con la familia, el momento de intervención y la tolerancia que tenga para afrontar determinados planteamientos dentro del proceso de trabajo con una familia. Y bueno, con esto concluyo este apartado y pasamos, les agradezco muchísimo este tiempo y bueno, pasamos a la parte de preguntas. Sí, gracias, doctora. Ya son las 8, pero bueno, vamos a dar un espacio, ¿le parece? Para algunas preguntas que tenemos aquí. Con mucho gusto. Gracias. Hay una persona que pregunta que si el divorcio y la infidelidad forman parte de las crisis inesperadas. Teóricamente, sí, porque no estamos esperando a divorciarnos. Entonces sería una crisis inesperada. Es algo que yo no tengo planeado en mi vida. Sin embargo, es una crisis que vamos viendo venir. A lo mejor la infidelidad no tan claramente, no siempre, pero no son cosas que esperamos en nuestras relaciones. Entonces, las crisis evolutivas son crisis que son propias de diferentes momentos de vida. Y las crisis inesperadas son cosas que no esperábamos que sucedieran, que no las teníamos contempladas. Entonces, no estamos preparados para ellas. El que tengamos niños, bebés con una serie de problemas de atención porque uno se va a desvelar, es una crisis que ya sabemos que vamos a tener, que va a ser complicado atender un bebé, que nos vamos a tener que levantar de noche, que vamos a entrar desvelados, que vamos a requerir mayores ingresos. De alguna manera ya lo sabemos, pero la infidelidad no es algo que estamos esperando. Y cuando llega, en algunas ocasiones es algo que fuera de lugar, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Pero en algunas relaciones se va viendo cómo se va aproximando. Los problemas son más críticos
las parejas se van distanciando, las parejas van teniendo otros intereses fuera de sus familias y finalmente, bueno, mm, se dan estas situaciones que en algún momento también tienen que enfrentar. Gracias, doctor. Otra persona pregunta que si es una señal de atención cuando se hacen alianzas. Eh, las alianzas no necesariamente son negativas. O sea, yo puedo aliarme con mi hija para que preparemos una fiesta de cumpleaños para su hermano mayor. O puedo aliarme con mi nuera para preparar un festejo, una bienvenida, un proyecto de vacaciones, nos organizamos para a lo mejor hacer una venta de algo porque queremos comprar algo para los niños. O sea, las alianzas no necesariamente son negativas. Las alianzas, hablamos de que se convierten en algo negativo cuando es algo contra alguien. Y entonces le llamamos coalición. Yo me coludo con alguien, de alguna manera, ¿no? Las alianzas no necesariamente son malas. O sea, puedo juntarme con alguien con un proyecto bueno, para hacer algo bueno, para festejar, para hacer un proyecto de unas vacaciones, de comprar algo para la casa, de llevarnos a los niños a algún lado, etc. Entonces, estas alianzas no son problemáticas. El problema es el que yo me alíe y entonces se convierta en una coalición para ponerme en contra de otro. Y las coaliciones más complicadas son las intergeneracionales. O sea, por ejemplo, si yo la abuela y el nieto se alían en contra mía. Entonces, estas son coaliciones más complejas, más negativas, ¿sí? Las intergeneracionales. Que es menos complicado si los dos hermanos se juntan para molestar a otro. Bueno, esa es una coalición negativa, o sea, es algo negativo, pero están dentro del mismo nivel. Entonces, su intervención es más accesible y más fácil de resolver. Gracias, doctora. Preguntan también por aquí que si en los niños oportunistas se pueden generar adultos oportunistas. Sí, sí, ¿se acuerdan al principio que comenzábamos esta plática? Una de las cosas que decía es, todos los aprendizajes en la familia prevalecen a lo largo de toda nuestra vida. Los aprendizajes de nuestra infancia son los aprendizajes más críticos porque acuérdense de una cosa muy importante. Cuando somos pequeños, no tenemos la capacidad de diferenciar si esto es bueno o malo, si esto nos conviene o no nos conviene, si esto es positivo para mi vida. Un niño no tiene esa capacidad. Entonces, va aprendiendo o recogiendo y hay algo que se llama aprendizaje vicario. Y el aprendizaje vicario tiene que ver con lo que yo aprendo, lo que voy viendo. Y aprendo imitando. Aprendo imitando. Ese es un aprendizaje social. Entonces, los niños aprenden de lo que ven que los adultos hacemos y si aprenden a sacar ventaja, a manipular la culpa, por ejemplo, el sentimiento de culpa de una mamá o de un papá, o el enojo, o amenazas, etcétera. Si los niños aprenden a manipular, se van a ir perfeccionando. No se quita, se va perfeccionando. Entonces, es importante los límites claros y los papás en equipo, ¿no? Los dos padres, uno con el otro en equipo, porque finalmente también los niños aprenden a dividir a los padres, ¿no? A ponerlos en contra. Son sensibles, o sea, aprenden a hacer esas alianzas, ¿no? A ponerse del lado de alguien, a buscar si mamá me dice no, pues busco a papá para ver si me dice sí. Entonces, es importante aquí la pareja y los padres
estar en acuerdos claros, ¿no? En el manejo de su familia. Gracias, doctora. Y yo creo que damos espacio para la última pregunta. Dice, ¿cómo podemos apoyar a una persona de la familia que está viviendo un duelo, pero está consumiendo drogas? Bueno, aquí son dos cuestiones, son dos intervenciones diferentes. Una, la primera recomendación sería consultar con un psiquiatra para esta cuestión de el tipo de droga que esté consumiendo y los problemas que pudieran venir para hacer un retiro, ¿no? O sea, la persona necesita estar bien física y emocionalmente para poder llevar a cabo un proceso o un trabajo de duelo. Si la persona tiene problemas con drogas, es probable que también esté consumiendo, porque las drogas, al final de cuentas, una de las cosas que provoca es sentirse bien. Si yo me siento muy mal y me siento muy mal emocionalmente, la droga te lleva a otro lugar, te lleva a otro mundo, te aleja, ¿no? Te retira de la realidad con la que no quieres estar o resolver. Entonces, tiene que haber un manejo de las sustancias tóxicas que esté tomando, poder quitar esto y ver si no tienen problema de síndrome de abstinencia. Por eso es muy importante la consulta con un psiquiatra que apoye en este proceso y ver el proceso de recuperación o rehabilitación de acuerdo a una persona, a un psiquiatra que maneje esta parte, ¿no? de sustancias adictivas. Y finalmente entrar en el segundo proceso, que es el manejo del duelo. O hay compañeros psiquiatras que traen ambas formaciones, tanto de psiquiatría como de terapeutas, que pueden hacer este acompañamiento, ¿no? Con una persona que trae esta situación. O sea, dos problemas. Trae dos problemas que hay que atender y que puede ser atendido con un psiquiatra con una formación terapéutica para poder atender el caso, o bien dos profesionales, que es la parte de la adicción y por otro lado el apoyo emocional para el proceso de duelo. De acuerdo, pues muchas gracias, doctora. Pues bueno, con esto damos fin a esta tan interesante charla. Y en nombre de la Universidad Ibero Monterrey queremos agradecerles a todas y todos ustedes por habernos acompañado esta tarde escuchando a la doctora Dulce en tan interesante y amplio tema. Doctora, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y experiencia y por darnos esa oportunidad de reflexión con estos temas. Muchas gracias por habernos Claro, acompañado. muchísimas gracias, gracias a todos, muy amables, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.